En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos en este mismo Espíritu gustar lo que es recto y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Prado, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta cuarta charla cuaresmal. Empezamos con un texto del libro del Éxodo. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Empezamos con este texto porque el tema que vamos a abordar hoy exige ser tratado con el máximo respeto, con la máxima veneración, porque vamos a meditar en el misterio del sufrimiento. Precisamente por ser un misterio, es algo que nosotros no podemos terminar de abarcar, no podemos terminar de comprender. El pasado 27 de marzo, en su meditación, nos decía el Papa Francisco, comentando el pasaje de la tempestad calmada, el Señor se despierta de su sueño para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados, para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor. Si preguntáramos a cada uno de los que están viendo esta charla a través del canal diocesano de televisión, ¿cuál es tu cruz? Sin duda tendríamos respuestas de lo más variado. Algunos dirían que su cruz quizá es su carácter, otros dirían que su cruz es el llevar ya tantos días encerrados en casa. Algunos dirían que además de estar encerrados, su cruz es vivirlo en soledad, estar solos en casa. Yo creo que muchos diríamos que ahora mismo nuestra cruz es esta epidemia que nos hace sufrir también por tantos enfermos, tantas personas que están falleciendo. Pero el denominador común de todas nuestras cruces es que la cruz es aquello que si pudiéramos cambiaríamos inmediatamente, aquello que borraríamos de un plumazo. Precisamente por eso, porque es algo que nos cuesta, cuando nos vemos inmersos en el sufrimiento, nos brota espontáneamente la pregunta ¿por qué? Y también habitualmente le lanzamos esa pregunta a Dios. ¿Por qué? La respuesta no es sencilla y de hecho muchos ante el sufrimiento llegan
a la equivocada conclusión de que Dios no existe. Estos días, ante esta epidemia, hay gente que lo dice, ¿no? Si Dios existiera, si ese Dios vuestro fuera bueno, no permitiría esto, no permitiría tantas muertes, no permitiría todos estos miles y miles de personas contagiadas, pasándolo mal, con miedo. La respuesta no es fácil. Es cierto que muchos de los sufrimientos que hay en el mundo son provocados por el ser humano. La violencia, el terrorismo, las guerras, el hambre. Hay gente que piensa que Dios es culpable del hambre. Sería culpable si no hubiera bienes suficientes para todos, pero está estudiado que los hay. Hay bienes suficientes para que todos tengamos más de lo necesario. El problema es que algunos acaparan o acaparamos en los países ricos lo de todos. Incluso algunas enfermedades que se deben a nuestras imprudencias tienen su origen, por tanto, en nosotros. En estas situaciones podríamos decir que es absurdo lanzar la pregunta del por qué a Dios, porque es una pregunta que nos rebota, ¿no? Como si el Señor dijera: vosotros tenéis la respuesta de por qué, vosotros tenéis la solución de por qué. Pero hay otros casos en los que parece que el origen no es humano. Es el caso de las catástrofes naturales o de las epidemias como esta que estamos viviendo. Y particularmente doloroso es el sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento de los niños, de los más frágiles. Es algo que nos sacude, que nos interroga con fuerza. Para encontrar la respuesta adecuada a este problema del sufrimiento, a este misterio, tenemos que remontarnos al origen, al principio, a la creación. El libro del Génesis nos narra de manera sencilla para que los hombres y mujeres de todas las generaciones lo podamos entender. Nos narra este relato de la creación. Dios, que es bueno, quiere comunicar su bien y para eso crea el universo y para eso crea este planeta nuestro y para eso crea al primer hombre y a la primera mujer que viven en su amistad. Esa imagen tan hermosa del jardín de Edén, donde Dios cada tarde iba a pasear con Adán y Eva. Amistosamente vivían en esa armonía. Tengamos esto siempre presente. Dios es bueno y Dios todo lo que crea es bueno. Por lo tanto, Dios no es el origen del mal. Dios no es el culpable del mal. Cuando crea a este hombre y a esta mujer, los pone en su amistad y les pide que sean fieles a esta amistad. Aquella imagen del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios les dice: podéis comer de todos los árboles de este paraíso, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Conocemos el relato. Por la tentación de la serpiente que les ofrece ser como dioses, de espaldas a Dios, esta tentación en la que caen Adán y Eva es un pecado, es el primer pecado. No es saltarse una norma, es traicionar la confianza que Dios había depositado en ellos, sus criaturas amadas. Se vuelven contra Dios y en este pecado rompen
esa armonía con el Señor, esa armonía entre ellos y esa armonía con la creación, con la naturaleza. Este pecado abre la puerta a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte. Ahí está el origen, no lo olvidemos. Dios podía haber dicho: vosotros habéis desobedecido mi mandato, habéis roto la amistad conmigo, pues no quiero saber nada más de vosotros. Así os las apañéis. Sin embargo, desde el primer momento, el Señor tan bueno les anuncia un Redentor. Y comienza la historia de la salvación. Dios que elige a Abraham para ser padre de su pueblo. Dios que envía a Moisés para liberar a su pueblo esclavizado en Egipto. Dios que sella una alianza de amor con este pueblo y que a lo largo del Antiguo Testamento va recordando esta alianza, y en la plenitud de los tiempos es su mismo Hijo, Jesucristo, el que se encarna, el que asume nuestra naturaleza, se hace uno de nosotros para redimirnos, para salvarnos, para abrazar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Estamos a las puertas de la Semana Santa. En estos días que vamos a vivir este año de esta manera tan particular desde nuestras casas, somos invitados a contemplar. No nos quedemos en la superficie, no nos quedemos en el sentimiento de lástima. Pobrecito Jesús, qué pena da. Mira cuánto le pegan, cuánto le escupen, ¿no? Como espectadores de algo que no tiene que ver con nosotros. Decía San Juan de la Cruz: entremos más adentro en la espesura. No nos quedemos en la lástima. Cuando uno mira a otro con lástima, parece que le mira como desde arriba, y puede hacer que el que está sufriendo incluso se sienta mal. Nosotros somos invitados a entrar en este misterio de la redención, de la mano de María. Ella es nuestro modelo. María no sufre como sufriría cualquier madre que ve a su hijo ser castigado, golpeado injustamente. Ella va mucho más allá. María se une a la ofrenda de su hijo. En ningún momento de la pasión de Jesús ella mueve un dedo por evitar ningún sufrimiento a su hijo, porque sabe que ese sufrimiento es un sufrimiento redentor, necesario. Y por eso María es la que se ofrece con su hijo, la que compadece con él, padece la misma pasión de él. Por eso nos ayuda a contemplar la actitud que tiene el Señor, cómo Él abraza este sufrimiento. Él asume nuestros pecados, envolviéndolos en su amor. San Juan Pablo II, que justo hoy hace 15 años entraba en la casa del Padre Celestial, escribió una exhortación sobre el sufrimiento, Salvifici Doloris, y ahí él hace unas reflexiones hermosísimas y dice: Cristo da la respuesta al sufrimiento con su propio sufrimiento. Cuando nosotros lanzamos esa pregunta al Señor, ¿no? ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué estoy en el hospital o en la UCI? ¿Por qué estoy grave?
¿Por qué estoy con este dolor, con este cansancio? ¿Por qué estoy experimentando esta soledad? La respuesta es Cristo crucificado. Es el misterio del inocente que por amor carga con todos y cada uno de nuestros dolores. Cuando yo acudo a Jesús a contarle mi dolor, mi tristeza, mi pena, mi enfermedad, si me fijo bien, puedo descubrir que Él ya lo ha sufrido primero. Eso mismo que a mí me aplasta, me angustia, Él lo ha querido abrazar en su cruz. Decía San Juan Pablo en esa exhortación Salvifici Doloris, la respuesta de Jesucristo crucificado es ante todo una llamada, es una vocación. Cristo no explica abstractamente las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice, sígueme, ven, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo que se realiza a través de mi sufrimiento por medio de mi cruz. Ojalá cada uno de nosotros experimentemos en nuestro corazón estas palabras del mismo Señor. Sígueme, ven, toma parte con tu sufrimiento en mi obra de redención. Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, llevó a cabo de manera perfecta esta redención, pero quiere que cada uno de nosotros nos asociemos a esta obra suya mediante el ofrecimiento de nuestra vida, mediante nuestra oración, mediante nuestros sacrificios, de manera especial cuando nosotros somos también crucificados. San Pablo decía, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Es ese misterio del dolor de Jesús que nos invita a cargar la cruz con Él. Algo que parece tan difícil de comprender. El Señor se lo concedió vivir con naturalidad a aquellos niños de Fátima. En la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora les pregunta, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Y ellos responden inmediatamente con generosidad, sí queremos. Y conocemos la historia de estos niños. Verdaderamente, cuántos sufrimientos tuvieron que abrazar. Siendo tan pequeñitos, Francisco y Jacinta padecieron enfermedades tremendas que los llevaron a la muerte. Jacinta murió sola en un hospital de Lisboa. La Virgen se lo había anunciado. Vas a morir solita, pero quieres ofrecerlo en reparación por tantos pecados. Y Jacinta, que amaba tanto a Nuestra Señora, siempre le decía sí. Qué consuelo también para tantos enfermos que están solos en sus habitaciones, sentirse acompañados por el Señor, por la Virgen, por los santos, por los ángeles, que velan a los pies de cada cama de hospital, de la cama de cada enfermo. La respuesta de estos niños, el camino de estos niños, nos enseña que el sufrimiento no es una maldición de Dios. ¿Cuánta gente dice, ¿qué le he hecho yo al Señor para merecer esto? Es una pregunta equivocada. A nosotros nos cuesta tanto aceptar la cruz. Podríamos decir que hay como 4 etapas.
Habitualmente, cuando nos visita la cruz, cuando aparece un dolor verdadero en nuestra vida, la primera reacción suele ser la rebelión, la negación. Algunos incluso llegan a blasfemar contra Dios. Pero esta reacción no resuelve nada y solo añade dolor al dolor. Es fuente de desesperación, de violencia, de sufrimiento. Un segundo paso, un pequeño segundo paso es la resignación. Cuando descubro que soy incapaz de cambiar eso que me hace sufrir, termino por resignarme. Es un pequeñito paso porque implica menos agresividad. Sería como ir arrastrando la cruz a regañadientes. Cuidado, esta respuesta no es cristiana. Aquello que se dice de resignación cristiana, no. La resignación no es cristiana. El siguiente paso sí que lo es. Aceptación. Acoger lo que estoy viviendo, abriéndome a la esperanza. ¿Cuánto nos paralizamos cuando intentamos entender por qué me pasa esto? Ante una enfermedad, ¿no? Esto que nos está pasando ahora, ¿no? El coronavirus, ante la muerte de un ser querido. Si quiero, para dar el siguiente paso, conocer el porqué, la explicación lógica y racional, posiblemente me quedaré encasquillado y puedo pasar mucho tiempo ahí, paralizado, al no encontrar esa respuesta. Somos invitados a entrar en el misterio del sufrimiento. No entiendo, Señor, pero voy contigo. No entiendo, pero me abro a tu gracia. Como decía San Pablo, a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Todo les sirve para el bien. No solo las cosas fáciles, agradables, todas. Al aceptar la cruz, besamos esa extraña sabiduría de Dios. Y como decía el Papa en la meditación del viernes 27 de marzo, caen las cosas que no tienen consistencia, todas esas cosas en las que quizá habíamos puesto nuestra esperanza, todas esas ilusiones vanas, esos proyectos que no merecían la pena. Aceptar, sin entender, pero aceptar. Y el cuarto paso, el paso más perfecto es no solo aceptar, sino unirme a la ofrenda de Jesús. Cuando descubro que lejos de ser un castigo, es un don que espera mi respuesta. Es el mismo Jesús quien te invita a abrazar la cruz con Él. Es Jesús quien quiere ser tu Cirineo. Nosotros no entendemos, pero misteriosamente el sufrimiento es fuente de vida. La cruz es manantial de salvación. ¿Cuántos en estos días están volviendo a Dios? ¿Cuántos están recapacitando? Están cayendo en la cuenta de que solo Dios es la esperanza, el camino, la alegría. ¿Cuántos, cuando se sienten cercados por esta enfermedad del coronavirus, cuando experimentan que un familiar está contagiado, está ingresado, cuántos descubren que solo levantando la mirada al cielo hay esperanza? La cruz está en la cima del Monte Calvario y como en aquel primer Viernes Santo, a los lados hay dos cruces
Y cada uno de nosotros tenemos que elegir a cuál cruz nos queremos subir. Podemos subirnos a la cruz del mal ladrón y renegar, maldecir, patalear y no conseguir nada. Por el contrario, podemos subirnos a la cruz de ese otro ladrón que contempla a Jesús, que pide misericordia, que aprende a amar de verdad en la cruz. Y es que la cruz es el camino hacia el amor verdadero, un amor que está muy lejos de ser un simple sentimiento. Aquel pasaje, Mateo 16, cuando Jesús anuncia a sus discípulos la pasión y Pedro se atreve a regañarle. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Y Jesús se vuelve y dice a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque piensas como los hombres, no como Dios. Aparentemente podríamos pensar que Jesús es demasiado duro con Pedro, pero quiere mostrar a sus discípulos, a sus amigos, el camino de la salvación, que es abrazar, cargar sobre sí ese mal, ese pecado y subir al madero de la cruz. Aquella frase también de San Juan de la Cruz: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. ¿Cuánto cambia una situación cuando entiendo que Dios me está esperando ahí, que Dios me está dando su gracia para que viva esa situación? A nosotros nos gustaría quitar la cruz de en medio, pero Jesucristo no ha venido a quitar la cruz, sino a darnos el amor que necesitamos para abrazarla, para vivirla. Por lo tanto, escucha esta invitación. Lleva tu cruz por amor a Jesús. Cuando se te presente una dificultad en la vida, un fracaso, una enfermedad, aquello que hace llorar tu corazón, no temas. Es Él quien te da la cruz y no te dejará sin fuerzas para vivirla. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han vivido de manera ejemplar este llevar la cruz. Nos acogemos a su intercesión para que nosotros también seamos capaces de abrazarla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.